Mi cuñada decidió anunciar su embarazo durante la fiesta de aniversario de mi boda, a pesar de saber perfectamente que llevo tiempo intentando quedar embarazada sin éxito. Tengo 27 años y desde hace casi 8 meses mi esposo y yo hemos estado intentando tener un hijo, pero hasta ahora no lo hemos logrado. Hace poco tomamos la decisión de hacernos pruebas de fertilidad en unas semanas. Antes no nos animábamos porque nos daba miedo lo que pudieran encontrar, pero sentimos que ya es momento. Llevamos 6 años juntos y 3 de casados. Ser madre siempre ha sido mi mayor sueño, algo que todos los que me conocen saben bien. Y mi esposo también desea ser padre con todo su corazón, así que pensamos que este era el momento ideal. Pero nada ha funcionado, y la frustración crece. Ya probamos de todo, desde tratamientos médicos hasta remedios caseros, y en los últimos meses la tensión ha sido constante entre los dos. Hace unos días organizamos una gran fiesta para celebrar nuestro aniversario. La idea era distraernos un poco de toda esta carga emocional, pasarla bien por una noche. Pero el resultado fue justo lo contrario, y todo por culpa de mi adorada cuñada Karen, la hermana de mi esposo, que tiene 25 años. Para dar algo de contexto, Karen se casó hace pocos meses con su novio de toda la vida. Su boda fue por todo lo alto. A ella le encanta llamar la atención y suele comportarse como si estuviera por encima de todos. Aún así, nunca había tenido problemas con ella, ni con la familia de mi esposo. De hecho, esta fue la primera vez que surgió un conflicto entre nosotras, y me sentí realmente incómoda. Nunca fuimos amigas, pero siempre tuvimos una relación cordial. Sin embargo, después de lo que pasó en nuestra celebración, ya no estoy segura de poder verla, ni al resto de la familia, con los mismos ojos. Nadie en su familia sabía que estábamos intentando tener un bebé. Queríamos contarlo, pero como los intentos no daban resultado, preferimos mantenerlo en privado hasta tener alguna noticia positiva. Mis propios padres tampoco lo sabían. Solo un par de amigas estaban al tanto, pero cada quien tiene su vida y sus problemas, así que no sentía que pudiera contar con ellas para desahogarme. Unos 4 o 5 días antes de la fiesta, Karen vino a visitarnos con su esposo. En un momento, los hombres salieron al jardín para revisar el sistema de riego, y ella y yo nos quedamos solas en la sala. Intenté entablar una conversación ligera, pero ella fue directa y me preguntó qué me pasaba, porque según ella era evidente que yo estaba muy afectada. Quería que le contara lo que me tenía así. Al principio intenté fingir que todo estaba bien, pero la verdad es que ese día me había hecho otra prueba de embarazo que salió negativa, y no podía ocultar lo mal que me sentía. Ella insistió, diciendo que quería ayudar, así que terminé contándole la verdad. Mi esposo y yo habíamos acordado no hablar del tema con nadie hasta tener algo seguro, pero ya no podía seguir guardándomelo. Estaba agotada emocionalmente, frustrada, sintiéndome sola incluso con él, porque ambos cargábamos con lo mismo y hablar de eso solo nos hacía sentir peor. Así que cuando Karen me preguntó, le conté todo sin pensar en las consecuencias. Le dije que llevábamos meses intentando tener un hijo, pero que no lo estábamos logrando. Solo necesitaba sacarlo de mi pecho y compartirlo con alguien. Para mi sorpresa, ella reaccionó con entusiasmo, me abrazó y dijo que no podía esperar a ser tía. Le conté también que todo esto nos estaba desgastando muchísimo, y que por eso ese día me sentía tan apagada. Ella parecía comprenderlo y hasta me ofreció acompañarme a ver a un especialista en fertilidad. Le agradecí el gesto, aunque en el fondo no necesitaba consejos médicos, solo necesitaba sentirme escuchada. Me alivió que se mostrara empática. Nuestros esposos estuvieron en el jardín como media hora, y en ese tiempo Karen y yo tuvimos una conversación honesta como nunca antes. Sentí que me comprendía de verdad, que quería apoyarme. Cuando mi esposo volvió y tuvimos que cambiar de tema, ya me sentía mucho más tranquila. Y cuando se fueron, Karen me abrazó otra vez, algo que no es común en ella, y eso me dio una sensación de compañía. Por primera vez sentí que tenía a alguien a quien considerar una amiga. No volvimos a hablar después de eso hasta el día de la fiesta, hace apenas 2 días. Cuando llegó, fue muy amable conmigo, volvió a abrazarme y nos dio un regalo. Sentí que estábamos construyendo un lazo. Pero esa ilusión no duró mucho. Habíamos invitado a muchas personas, familiares y amigos de ambos lados. Estábamos pasando un buen rato, riendo, conversando, olvidando por unas horas el tema de los hijos y las preocupaciones. Pero alrededor de 1 hora después de que empezó la fiesta, Karen y su esposo se colocaron en el centro del salón y dijeron que querían hacer un anuncio. Mi esposo me miró con cara de ¿qué pasa? Y yo me quedé helada. Por un momento pensé que iba a contar lo que le había confiado sobre nuestros intentos por ser padres. Pero lo que vino fue aún peor. Cuando todos se quedaron en silencio y pusieron atención, el esposo de Karen anunció que hacía aproximadamente una semana se habían enterado de que estaban esperando un bebé, y que en 9 meses serían padres. Todos comenzaron a aplaudir y a celebrar la noticia. La familia de mi esposo se acercó enseguida a felicitarlos, mientras que nosotros nos quedamos en una esquina, sin decir nada. Ni siquiera tuve tiempo de asimilar lo que pasaba cuando las lágrimas empezaron a caer sin control. Corrí al baño. Mi esposo me vio y fue tras de mí, pero no lo dejé entrar. Necesitaba unos minutos para calmarme y no armar una escena frente a todos.
trataba de procesar lo que acababa de escuchar, mientras él, desde el otro lado de la puerta, repetía que todo iba a estar bien, que también lograríamos nuestro sueño, que solo era cuestión de tiempo. Y que si no funcionaba, buscaríamos otra opción, pero lo haríamos juntos. Sus palabras me tranquilizaron un poco, así que lo dejé pasar. Le conté que Karen sabía por lo que estábamos pasando, pero él prefirió no profundizar en ese momento. Dijo que hablaríamos más tarde, que lo importante ahora era que yo estuviera bien. Nos abrazamos en silencio durante unos minutos, y eso bastó para que pudiera salir del estado en el que me encontraba. Al regresar al salón, ya todos habían terminado de felicitar a Karen, y entonces todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Al parecer, nos habían estado buscando, y ahora que aparecimos, todos nos observaron con atención. Fue un momento incómodo, porque aún tenía los ojos llorosos y se notaba que había estado mal. Intenté arreglarme un poco, pero el maquillaje estaba completamente corrido y no logré limpiarlo por completo. Apenas me vieron, comenzaron a preguntarme si me sentía bien. Todos estaban preocupados. Sabía que no podía fingir mucho, así que dije que solo me sentí un poco abrumada y necesitaba tomar aire, pero que ya estaba mejor. Una excusa débil, pero suficiente para que me dejaran tranquila. Aún así, volvimos con Karen y su esposo, y los felicitamos por la noticia. Ella parecía incómoda, pero no dijo nada. Seguimos con la fiesta. No fue fácil, pero creo que mi esposo y yo supimos mantener la compostura. Sí, fue un golpe duro, pero no dejé que arruinara la noche ni el evento entero. Recién cuando todos se fueron, mi esposo y yo hablamos a fondo. Le conté que unos días antes, cuando Karen vino a casa, me abrí con ella y le confesé que llevábamos tiempo intentando tener un hijo. Por eso me pareció de muy mal gusto que eligiera justo nuestra celebración para hacer ese anuncio, sabiendo lo que significaba para nosotros. Él me dijo que estaba completamente de acuerdo. Incluso si no le hubiera dicho nada a Karen sobre nuestros intentos, seguía siendo inapropiado dar una noticia así en nuestra fiesta de aniversario. Era un día especial para nosotros, y ella se las arregló para robar toda la atención sin preguntarnos siquiera cómo nos sentiríamos al respecto. Y tenía razón. Mientras hablábamos, caímos en cuenta de algo más. El día en que Karen vino a casa y me abrazó fingiendo consolarme, ya sabía que estaba embarazada. Lo habían descubierto una semana antes de la fiesta. Así que su decisión de hacer el anuncio justo ese día no fue casualidad. Lo planeó sabiendo lo que yo sentía, y no entendíamos por qué. ¿Qué la motivó a hacer algo así? No éramos amigas íntimas, pero tampoco habíamos tenido problemas antes. Decidimos que teníamos que hablar con ella. Después de una conversación así, o nos pediría disculpas y podríamos seguir adelante, o sería el fin de nuestra relación con ella. Acordamos llamarla después del trabajo al día siguiente para aclarar todo, pero antes de que pudiéramos hacerlo, recibimos una llamada de los padres de mi esposo. Nos pidieron que fuéramos a su casa urgentemente para una reunión familiar. Así que tomamos el día libre y fuimos a ver qué pasaba. Cuando llegamos, ya estaban todos allí, su mamá, su papá, la abuela, Karen y su esposo. El ambiente era tenso, como si estuviéramos entrando a una sala de juicio, con el veredicto ya listo. Expliqué que, sabiendo por lo que estamos pasando, Karen decidió hacer ese anuncio, así que si alguien debía rendir cuentas, era ella, no nosotros. Fue su decisión dar una noticia tan sensible en un momento tan inapropiado. Pero pronto todo se salió de control. Karen se puso a la defensiva y empezó a hacerse la víctima, diciendo que esperaba que la noticia nos alegrara y que creyó que nos daría esperanza. Una excusa absurda, pero se aferró a ella. Sus padres la defendían, diciendo que su intención era buena y que ahora éramos nosotros quienes debíamos disculparnos por cómo reaccionamos. Los gritos no tardaron en llegar. En un momento, la madre de mi esposo me gritó directamente, acusándome de haberle robado a Karen su momento especial por pura envidia. Según ella, por eso hice un escándalo, lloré frente a todos y desvié la atención hacia mí, buscando lástima. Me dolió muchísimo escuchar eso. Y a mi esposo también. Dijo que si eso era realmente lo que pensaban de mí, entonces quizás lo mejor sería cortar la relación con todos ellos. No discutimos más, y decidimos irnos. En el camino de regreso, hablamos sobre todo lo que se dijo y sobre lo hipócrita que fue Karen al hacerse la víctima, cuando fue ella quien arruinó nuestro día de forma intencional, sin ninguna necesidad. Un par de días después, Karen le envió un mensaje a mi esposo. Decía que le dolía y le molestaba cómo nos estábamos comportando, porque según ella, su única intención al dar la noticia era animarnos, no hacernos daño. También comentó que nunca imaginó que yo reaccionaría así, que me pondría a llorar solo porque ella estaba embarazada. Según sus palabras, esa era una noticia feliz para todos, no solo para ella, y su intención era compartir esa alegría con nosotros. Dijo que yo había arruinado todo al malinterpretar sus intenciones y que se sentía ofendida. Incluso mencionó que estaba empezando a darle la razón a su madre, que yo le robé su momento, porque aniversarios hay cada año, pero el anuncio de un primer embarazo solo ocurre una vez. Por eso, según ella, en lugar de hacer un drama, debía alegrarme por ella y tratar de entender por qué eligió ese momento, en lugar de pensar solo en mí misma y en mi dolor.
No sé qué pensar de todo esto. Por eso pregunto, ¿de verdad estuve tan mal por llorar y salir de la sala cuando ella hizo su anuncio? Actualización 1. Quiero agradecer a quienes comentaron y nos apoyaron. Me ayudaron muchísimo las historias de otras mujeres que están pasando por lo mismo que yo. Solo quiero decir que ser madre es algo hermoso, y voy a amar a mi hijo con todo el corazón, incluso si no logro quedar embarazada por mí misma. Si tenemos que recurrir a la gestación subrogada o a la adopción, lo haremos. Lo importante es que nuestro hijo será amado y cuidado. Mañana tenemos nuestros primeros análisis, por fin vamos a saber qué hacer a partir de ahora. Sobre la situación con la familia de mi esposo, todo sigue igual. Pero gracias a todos los comentarios, al menos mi esposo y yo entendimos que no hicimos nada malo. No tenemos por qué disculparnos. Y si alguien debería pedir perdón, es Karen. Personalmente creo que todos deberían disculparse, porque como nos trataron cuando fuimos a su casa fue simplemente inaceptable. Nadie tenía derecho a hablarnos así, sobre todo cuando los verdaderos afectados fuimos nosotros. Incluso ahora, recordando todo lo que nos dijeron, me dan ganas de llamarlos y decirles lo que pienso. Su comportamiento fue terrible. Hasta ahora los padres de mi esposo no han intentado comunicarse con nosotros, pero solo han pasado 2 días. Supongo que están esperando que demos el primer paso. La actitud de Karen no me sorprendió, pero sinceramente no esperaba que sus padres fueran igual de arrogantes y desconectados de la realidad. Mi esposo también se quedó en shock. Según él, nunca antes se habían comportado así. Siempre los trataron por igual tanto a él como a Karen. Así que este favoritismo repentino hacia ella fue completamente inesperado. Para ser honesta, creo que lo que más les molestó fue que mi esposo corrió a consolarme a mí en lugar de ir a felicitar a su hermana. Pero eso es solo una teoría. Algunos también preguntaron qué dijeron mis padres. La verdad es que no mucho. Nuestra relación no es tan cercana como la que tiene mi esposo con su familia. Dijeron que lo que hizo Karen estuvo mal, expresaron algo de empatía, pero hasta ahí. No hubo mucho más que decir. Les conté todo al día siguiente de la fiesta. Fueron ellos quienes me llamaron porque notaron que lloré después del anuncio. Me ofrecieron unas palabras de consuelo y dijeron que me apoyaban, pero sé que solo lo dijeron por cortesía. En la práctica, siempre han estado ocupados con su trabajo y nunca fueron muy cercanos. No les guardo rencor, pero todo tiene consecuencias. Ahora simplemente no siento un lazo emocional fuerte con ellos. Y esa es una de las razones por las que deseo tanto ser madre. Siempre soñé con tener mi propia familia, porque sabía que quería hacerlo bien. Ya no me duele lo de mis padres. Antes sí, pero ahora ya me acostumbré. Los quiero mucho, y sé que ellos también me quieren, pero no compartimos una relación cálida ni cercana. Y la verdad, para mí eso ya es normal. Actualización 2. Hoy Karen se puso en contacto con mi esposo. Lo llamó mientras estaba en el trabajo, pero él no contestó. Le dejó un mensaje diciendo que necesitaba hablar con urgencia, que lo estaría esperando cerca de su oficina y que si quería podían tomar un café después. Pero mi esposo fue más inteligente de lo que ella pensaba. Me reenvió el mensaje, y decidimos que yo también iría. Al final del día, nos encontramos y fuimos juntos a la cafetería donde ella nos esperaba. Desde que nos vio, quedó claro que solo quería hablar con su hermano. Al verme llegar, puso mala cara, pero no dijo nada. Nos sentamos, pedimos algo y nos quedamos en silencio. Ya habíamos acordado no empezar la conversación, después de todo, fue ella quien nos llamó, así que debía hablar primero. Pasaron 5 minutos en un silencio incómodo. Finalmente, Karen suspiró con fastidio y dijo que quería disculparse por lo que pasó. Pero el tono con el que lo dijo dejaba claro que no era sincera. Ni siquiera esperó nuestra respuesta, simplemente siguió hablando. Nos contó que, después del escándalo familiar, su esposo por fin se dio cuenta de que ella nunca me había preguntado si estaba bien con que hiciera ese anuncio. Él pensaba que Karen ya lo había hablado conmigo, porque eso fue lo que ella le dijo. Pero tras la discusión, se dio cuenta de que ella le había mentido, y eso lo hizo sentir muy mal. Parece que fue el único en esa sala con un poco de conciencia, porque fue el único que entendió lo que realmente pasaba. Toda la familia intentaba hacernos sentir culpables, cuando en realidad nosotros éramos los que salimos heridos. Cuando volvieron a casa, él la confrontó directamente. Le preguntó si le había mentido, y ella lo admitió. Sí, no le pedí permiso, simplemente asumí que no importaría, porque era una buena noticia para todos. Según ella, jamás imaginó que yo reaccionaría llorando. Pero su esposo no era ningún ingenuo, y pronto descubrió toda la verdad. Durante la discusión familiar, se enteró de que Karen ya sabía que yo estaba teniendo dificultades para quedar embarazada antes de hacer su anuncio. Así que no había forma de que su alegría fuera sincera. Ella era plenamente consciente de que esa noticia solo iba a lastimarme. Después de eso, ellos dos tuvieron una fuerte pelea. Él la enfrentó y le dijo que lo había hecho a propósito, que eligió anunciar su embarazo en nuestra celebración solo para herirme. Sabía lo mucho que eso me destrozaría, y aún así lo hizo. Le mintió diciendo que yo había aprobado el anuncio, solo para tener una excusa y arruinarme el día.
Todo fue planeado y totalmente intencional. Escucharla repetir las palabras de su esposo fue, irónicamente, un alivio. Por primera vez sentimos que alguien había visto con claridad lo que pasó, que alguien se dio cuenta de su verdadera cara. Pero ella no vino a contarnos eso por arrepentimiento, sino porque su esposo le dijo que no volvería a hablarle hasta que nosotros la perdonáramos. Se fue de casa ese mismo día y no ha regresado desde entonces. A pesar de que Karen ha intentado comunicarse con él una y otra vez, él no responde ni le contesta las llamadas. Fue claro, no hablará con ella hasta que nosotros la perdonemos. Y así fue como vino a vernos, prácticamente rogándonos que la perdonáramos y que le contáramos a su esposo que lo habíamos hecho. Lo que vino después no es algo de lo que estemos especialmente orgullosos, pero siendo sinceros, era lo justo. Nos reímos en su cara y le dijimos que se lo tenía bien merecido. Que ahora se las arregle sola. Nos dio el golpe más bajo que pudo, fingiendo ser nuestra amiga, y no pensamos aceptar sus disculpas falsas. Mi esposo fue claro, le dijo que si quería, podía decirle a su marido que estaba en lo correcto al alejarse de alguien tan cruel y carente de empatía, porque una persona capaz de hacer algo así no puede ser una buena madre. Karen intentó manipularnos, empezó a llorar, pero no funcionó. Porque cuando yo lloraba, ni ella ni su familia se preocuparon lo más mínimo. Y ahora yo tampoco tengo por qué pensar en ellos. Entendí el lugar que ocupan en nuestra vida, y ya es hora de que ellos también lo entiendan. Regresamos a casa sintiéndonos en paz. No tengo idea de qué pasará con Karen, pero siendo franca, espero que su esposo le pida el divorcio y consiga la custodia total del bebé. Créanme, sería lo mejor para ese niño. Actualización final. Hola de nuevo. Se me olvidó mencionar algo en la actualización anterior, ya recibimos los resultados de nuestros análisis. No hay ningún problema de fertilidad, ni en mí ni en mi esposo. Así que solo tenemos que seguir intentándolo y no rendirnos. La verdad, fue un gran alivio. Ya comenzaba a pensar que había algo mal con nosotros. Pero ahora seguiremos adelante con más calma. Vamos a tratar de dejar el estrés a un lado, porque este proceso debería ser algo feliz, no una tortura. Tal vez ahí estuvo nuestro error desde el inicio. Y otra cosa, Karen y su esposo ahora están en proceso de divorcio. Al parecer ya tenían problemas antes, y ahora él, según lo que sabemos, está pidiendo la custodia completa. Por supuesto sus padres me culpan de todo. Dicen que yo soy la causa de todas sus desgracias. Nosotros hemos cortado la relación por completo. Los bloqueamos en todas partes. No tienen manera de contactarnos. También avisamos a todos los familiares del lado de mi esposo que ya no asistiremos a ningún evento donde puedan estar ellos, y les explicamos las razones. La mayoría lo entendió y nos dijo que, de ahora en adelante, nos invitarán solo a nosotros, no a ellos, porque el comportamiento de Karen generó una reacción muy negativa en toda la familia. Tal vez debería sentir lástima por ellos, pero la verdad es que esto lo causaron ellos solos. Mi esposo y yo no podemos cambiar nada de lo que pasó.